Ninguna eficacia, una huelga, perdóname la expresión, ratona, ¿no es cierto?, de una pequeña empresa, de un pequeño centro laboral de 100 trabajadores. ¿Qué mella le hacer al empresario una huelga? Ninguna. Y ahí, bueno, Pamela tiene una pregunta y después de Pamela yo te hago una pregunta con respecto a los sindicatos a propósito de los últimos eventos con respecto a la economía estratégica de Chile. Pamela. Me pareció, voy a hacer un comentario del último que está tomando en la exposición, el tema sindical, el tema de la organización de los trabajadores, de la unidad de acción y la lucha de clases. Por supuesto que es un tema o una parte de nuestra historia en la que estamos más que al debe. Yo me considero todavía una defensora de la CUT, así como también muy respetuosa de la CTC o de cualquier otra confederación de trabajadores. Porque los pocos y nada de trabajadores que hoy día creen en la organización sindical hay que aplaudirlo. Pero yo quería ir a otro punto, que es el que me llama la atención desde la tesis que presenta. Y le pregunto, ¿usted cree que hay justicia en el Poder Judicial? ¿Usted cree que hay justicia en los tribunales hoy día? Porque las leyes se hacen en el Congreso y las han hecho hablemos del 73 hasta el presente. Se han hecho bajo el poder que se ha mantenido usufructuando de todas nuestras riquezas, el poder de la oligarquía. Las leyes no veo que estén al servicio de la ciudadanía. Por eso precisamente los presos políticos son en esencia sujetos, personas que han estado luchando contra el sistema. Entonces, ¿hay justicia en el Poder Judicial hoy día? ¿Para los presos políticos va a haber justicia? ¿Podrá haber con el sistema que tenemos? Es mi pregunta. Y yo le pido, a lo mejor soy pesada para decirlo, pero yo sé que aquí nadie de los que está presente se puede sentir culpable de lo que vivimos. Pero sí estamos haciendo un esfuerzo porque esto se tiene que conocer aún mucho más. Porque lo que hoy día vemos es ausencia, desinterés, individualismo, y es toda una respuesta que ha sido provocada. Porque a lo mejor, ¿por qué estamos acá? Porque todavía somos rebeldes al sistema y no lo vamos a dejar que duerma tranquilo. Es la única forma que tenemos es de unirnos, de organizarnos. Pero yo puedo decir que en este país hay justicia para los presos políticos. Yo creo que estamos viviendo bajo un sistema injusto, o sea, bajo un modelo de sociedad que se construye sobre la base de la injusticia, de la discriminación, del abuso, de la corrupción. Entonces, en esa medida, obviamente que no existe justicia social, porque la verdad es que el concepto que por lo menos a mí me gustaría desarrollar, digamos, es el concepto de la justicia social, ¿no? No solamente la justicia vista desde la perspectiva de la acción de los tribunales de justicia. Claro, se denominan tribunales de justicia porque se supone que son ellos, digamos, la entidad, digamos, institucional encargada de administrar la justicia, de administrar la ley, de dar a cada uno lo suyo y de aplicar la ley, ¿no? Así funciona el Estado, digamos. Uno hace las leyes, otros, ¿no es cierto?, las aplican las leyes, se supone, bajo ciertas reglas, ¿no?, de debido proceso, en fin. Pero yo creo que el tema de la justicia escapa más allá de la justicia que es administrada por la institucionalidad, porque la institucionalidad también es receptora del sistema económico, ¿no? Porque desde una perspectiva de una sociológica tendríamos que decir que hay una cuestión que se denomina superestructural o ideológica y otra estructural. Entonces, la justicia es una manifestación más bien superestructural. Es decir, ellos son la expresión de una ideología, y la ideología es la ideología de un sector que ejerce una hegemonía dentro de la sociedad.
Entonces, en esa perspectiva, la justicia que vamos a obtener de los tribunales de justicia, de los senadores, de los diputados, de los presidentes de la República, va a ser una justicia y una respuesta institucional que va a ser mediatizada o determinada, mejor dicho, por el sistema, por el modelo económico. Ese modelo económico sirve para unos pocos y no para nos dar servicio de la sociedad en su conjunto. Entonces, yo diría que más allá del tema de la justicia propiamente tal, para los presos políticos, eso se enmarca dentro de una injusticia que es mucho más global, ¿no? Y efectivamente no han tenido justicia porque son presos políticos, porque se trata de luchadores políticos, ¿no es cierto?, que luchan por una causa que podríamos decir justa, que reivindican ciertos derechos que están vinculados con derechos sociales, con derechos políticos, y la respuesta que el Estado les da a esos luchadores sociales es una respuesta represiva. ¿Y esa respuesta represiva de dónde viene? De las leyes Naim Retamal, o Código Penal, o lo que sea, porque el Código Penal también es represivo, está al servicio de los mismos intereses, porque las leyes han sido creadas por eso, por ese sector de la sociedad. Entonces, claro, son presos políticos, injustamente están presos, por eso se denominan presos políticos, porque son por razones políticas porque están vinculadas al poder que se maneja dentro de una sociedad bajo ciertas improntas, digamos, y fundamentalmente, a mi juicio, económicas. Gracias. Alberto, tú, precisamente, estamos hablando de esto, tú durante años, bueno, fuiste uno de los primeros abogados que también puso una querella contra Pinochet, te caracterizaste por defender a muchos presos políticos de la dictadura y después defender a otros bajo esta postdictadura, y en particular te caracterizaste y te visibilizaste mucho en el sentido en la defensa de Ramiro, el comandante Ramiro, más conocido, bueno, su nombre es Mauricio Hernández Norambuena, y hoy día estaba en la penitenciaría, en la ex penitenciaría, en el hospital de la penitenciaría. Hoy día anunciaban que había sido trasladado a la cárcel de alta seguridad. ¿Qué esperanza puede tener un hombre que dedicó su vida y que estuvo a punto de entregar su vida por liberar este país, pueda recuperar su libertad después de haber cumplido penas de presidio en Brasil? Y ya sabemos las condiciones, porque yo creo que tú nos explicarás lo que pasó en Brasil, y las penas, esta manera como lo extraditaron también en Chile, las penas que está sufriendo hoy día con respecto al aislamiento, el no cuidado, la no atención que tuvo durante un momento, durante este periodo de salud que estuvo, ya que estábamos hablando de las condiciones desiguales para algunos que tienen kinesiólogos, terapeutas, médicos, como la gente del Tribunal Penal de Punta Peuco, y la situación de Mauricio Hernández Norambuena. Bueno, Mauricio Hernández Norambuena, no tengo ninguna duda que es un preso político, o sea, partiendo y en tortura. de ese concepto que hemos dado de la prisión política. Él indudablemente tiene un historial político, o sea, él fue militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez desde sus orígenes. Participó en diversas acciones políticas en contra de la dictadura militar para poner término a la dictadura militar, entre otras acciones, digamos, que se conmemoran pocos días más el atentado contra Pinochet, ¿no es cierto?, el 7 de septiembre del año 86. Él también participa en esa acción y en otras más durante la época de la dictadura militar, y logra alcanzar, digamos, una jerarquía dentro de la organización del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y posteriormente es detenido como a raíz del caso denominado de Jaime Guzmán. Y claro, a partir de eso él sufre, digamos, es que hay que mirar el caso de Jaime Guzmán dentro de un contexto también, ¿no? O sea, estamos hablando del año 91, donde estamos a un año del término de la dictadura militar, donde el acomodo de las fuerzas políticas estaba fraguándose, digamos, estos pactos secretos de la transición, ¿no es cierto?, que permitieron a Pinochet mantenerse en el cargo, en fin, y en ese contexto se da con presos políticos todavía de la dictadura militar, es decir, la llegada del gobierno de Patricio Aylwin no logra terminar así la prisión política, sino que siguieron estando en prisión los compañeros
que habían luchado contra la dictadura militar, y en ese contexto se ha atentado contra Jaime Guzmán, de manera que no cabe duda que él es un preso político, fue víctima de un enjuiciamiento, digamos, bajo la aplicación de la ley antiterrorista, una ley antiterrorista que ha sido cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de un caso denominado de los Loncos, donde se estableció que la aplicación de la ley antiterrorista no respondía a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, sobre el debido proceso, sobre la independencia e imparcialidad de los tribunales, y bajo esa ley, ¿no es cierto?, fue juzgado y condenado Mauricio Hernández Norambuena, y después cayó preso en Brasil, donde se le mantuvo encarcelado bajo un régimen abusivo, ¿no es cierto?, que constitutivo de un régimen que configura un trato inhumano, cruel y degradante, de tortura, de incomunicación, de aislamiento. Se llamó régimen disciplinario diferencial. No hay ninguna otra persona en Brasil que haya sufrido un régimen carcelario como el que sufrió Mauricio Hernández Norambuena. Nadie, ninguna persona. Es la única persona a la que se le aplicó este régimen carcelario. Y quien es responsable principalmente de la aplicación de este régimen carcelario es el Estado chileno. Exacto. Porque el Estado chileno pidió, a través de sus representantes en Brasil, que se le aplicara el régimen más estricto, ¿no es cierto?, a Mauricio Hernández Norambuena, para mantenerlo privado de la libertad, ¿no es cierto?, en función de una solicitud de extradición que el Estado chileno había materializado ante el Estado brasileño. Y no obstante eso, cuando Mauricio Hernández es entregado a Chile, el Estado chileno no le reconoce el tiempo de privación de libertad que Chile solicitó, ¿no es cierto?, con fines de extradición, ¿no? Y que de hecho el Estado brasileño así lo decretó. O sea, en parte Mauricio Hernández estuvo preso en Brasil producto de la solicitud hecha por el Estado chileno de prisión preventiva con fines de extradición. Y esa prisión preventiva que debió haber sido abonado a la pena, ¿no es cierto?, que se le aplicó acá en Chile a Mauricio Hernández Norambuena, el Estado chileno se la negó. Entonces, claramente aquí estamos frente a una situación de una injusticia evidente, ¿no es cierto?, en relación al encarcelamiento que sufre Mauricio Hernández Norambuena. Y en el día de hoy hemos tomado conocimiento que después de haber pasado por un estado de salud delicado, digamos, no se logró establecer qué mal la quejaba, se le practicaron muchos exámenes, lo trajeron desde la cárcel de Rancagua acá a Santiago, se le hicieron los exámenes médicos y finalmente, al parecer, no hubo ningún diagnóstico, digamos, que justificara, digamos, mantenerlo hospitalizado, y lo trasladaron en el día de hoy a la cárcel de máxima seguridad, en donde el régimen carcelario que se le va a aplicar es muy parecido al régimen disciplinario diferencial que se le aplicó en Brasil, es decir, una incomunicación, digamos, de más de 22 horas diarias, de encierro y aislamiento, ¿no? Va a tener visitas por locutorio bajo este régimen carcelario, no va a tener contacto físico con sus familiares. En fin, el Estado de Chile vuelve a incurrir en una conducta, digamos, que constituiría en la práctica una violación de la Carta de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Sería un régimen carcelario que podríamos denominar inconvencional, ¿no? O sea, pasaría un control de convencionalidad bajo los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos, el régimen carcelario que se le aplicaría a Mauricio Hernández Norambuena. Claramente aquí, más que justicia respecto a su persona, aquí hay una situación de venganza, más bien, sí, ¿no? O sea, no advierte otra situación, ¿no? O sea, se ha desconocido el fenómeno de la prescripción respecto de él. En fin, hay varias situaciones que son bastante irregulares, ¿no? Respecto de su encarcelamiento. Yo creo que es absolutamente justificada, digamos, la demanda o la reivindicación de su libertad, ¿no es cierto?, y desde luego de su vida, porque este régimen carcelario a lo que apunta, digamos, a una destrucción, digamos, física de Mauricio Hernández y de una destrucción psicológica. Afortunadamente él se mantiene con una fortaleza anímica, digamos, extraordinariamente fuerte, ¿no?
¿Vale? Disculpe, hay Sí. una denuncia que se ha hecho sistemática sobre el compañero Ramiro de las acciones que cometen gendarmería, que es generarle ruido, mantenerle la luz encendida 24 horas, hacerle sentir o provocar estados anímicos que lo violenten. Ese hecho a gendarmería, nadie le ha puesto un reglamento que revise su conducta, porque es un acto de tortura el que cometen Yo los desconozco en este gendarmes. minuto cuál es el sistema, cuál es el trato que está sufriendo Mauricio Hernández en este minuto. No lo sé en detalle, digamos, Ya. pero sí puedo decir que el régimen carcelario que se aplica en la cárcel de máxima seguridad es un régimen carcelario que las personas están encerradas en su celda durante 22 horas, tienen 2 horas de patio, están aislados y tienen algunas restricciones a los medios de comunicación y también tienen restricciones respecto al régimen del sistema de visitas, ¿no? Que sería por locutorio. Desconozco mayor antecedentes, pero él en la cárcel de Rancagua, en la que él estuvo algún tiempo, bastante, desde que llegó prácticamente a Chile, o menos, bajo un régimen distinto, en la cárcel de Rancagua. No sé en este momento, esta noticia la conozco recién hoy día, recién se ha puesto en conocimiento este cambio de régimen carcelario de Mauricio Hernández. Espero que no sea así, que se ponga término a la brevedad dentro de un sistema de encarcelamiento humanitario, ¿no? O sea, por lo menos. Con respecto a eso, te quería hacer una pregunta. Tú lo frecuentaste mucho como abogado, tuviste la oportunidad, o tal vez fuiste hasta la única persona que conversaba con él. ¿Qué piensas tú del hombre, de Mauricio Hernández Norambuena? ¿A quién percibiste ahí en todos esos años de defensa que llevaste tanto en Brasil como aquí en Chile hasta hace poco? Bueno, yo lo vi como siempre como una persona que mantuvo una consecuencia política a prueba de fuego, decía yo, ¿no? O sea, él nunca renunció a sus convicciones políticas, él nunca ha renunciado a sus convicciones políticas, de manera que eso me parece, digamos, admirable para respecto en relación a una persona que ha sufrido un régimen carcelario como el que él ha sufrido, ¿no? O sea, porque el daño psicológico que un régimen de aislamiento puede provocar en cualquier ser humano debiera ser de consecuencias más o menos graves, ¿no? Pero él mantiene, digamos, esta fuerza anímica que resulta extraño, diría yo, ¿no? O sea, porque haber soportado todos estos años de encarcelamiento en estas condiciones tan duras, tan extremadamente inhumanas, digamos, no siquiera duras, sino inhumanas, habla de una fortaleza anímica enorme de parte de él, ¿no? Y yo creo que desde un punto de vista político él mantiene convicciones, digamos, que lo vinculan a las luchas sociales y reivindicativas que el pueblo chileno viene sosteniendo desde la época de la dictadura militar. Sí, y cuando dice eso me hace pensar, y con mucha pena, con mucha rabia, en la época en que se estaba acabando la dictadura, fue el periodo en que liberaron a uno de los presos políticos más famosos del mundo, que es Nelson Mandela. O sea, dentro de poco, Nelson Mandela, posteriormente Mohamed Hassan II liberó a Gran Sefati, que también pasó 25 años de cárcel en las mazmorras de Marruecos, y Mandela en el régimen de apartheid. Tú dices, ¿cómo en Chile? Y volvemos a la prisión política en Chile y esta buena definición que tuviste de post-dictadura. ¿Por qué nosotros seguimos permitiendo que lo que le está ocurriendo a Mauricio Hernández Norambuena le pueda ocurrir a otros? No tan solo por el derecho a opinión, sino por su consecuencia política en el derecho a la rebelión. ¿Y cómo es posible que Norambuena sea mucho más castigado que los señores, bueno, las condiciones de encarcelamiento que tienen los señores de Punta Peuco, y que, bueno,
¿Cómo es posible que después de todos estos años de esta post-dictadura o de esta transición hacia la democracia, este hombre siga encarcelado sin poder tener beneficio carcelario? Bueno, esto es un tema que es lo que hemos estado hablando, digamos, es la situación que enfrentamos hoy día con el tema de los derechos humanos. O sea, si mantenemos un sistema de encarcelamiento como el que se le da a Mauricio Martínez Norambuena hoy día en el siglo XXI, ya no hablamos del siglo XX, sino que en el siglo XXI, después de haber vivido la experiencia de la prisión política en la época de la dictadura militar, en los años posteriores a la dictadura militar, y que se vuelva a reproducir, digamos, y con más fiereza y con más brutalidad un régimen carcelario que ni siquiera vivieron a lo mejor los presos políticos de la dictadura militar, digamos, con estos grados de inhumanidad, de llamarnos la atención, digamos, como sociedad, de cómo ha sido posible que esta situación se vuelva a reproducir. Pero incluso yendo más allá del caso de Mauricio Hernández Norambuena, y vuelvo a citar el caso de Héctor Yaitul, el comunero mapuche, dirigente de la coordinadora Arauco Mayeco, resulta que él solicita su traslado a un módulo de comunero, amparado en el convenio 169 de la OIT, que establece los derechos para los pueblos indígenas, y resulta que no se acepta su traslado a un módulo de comuneros mapuche, donde se le garantiza y se le respeta sus formas culturales, su lenguaje, ¿no es cierto?, y la culturalidad mapuche. Y se le mantiene en una cárcel concesionada, con presos comunes, sin ningún tipo de justificación. Y no solamente sin ningún tipo de justificación, sino que además con antecedentes falsos que Gendarmería entrega a los tribunales de justicia, a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema, en donde señala que para efectos de justificar que Héctor Yaitul no sea trasladado al módulo de comuneros, donde ellos pueden practicar, ¿no es cierto?, su culturalidad y su lenguaje, sino que Gendarmería dice que el uso del mapudungún por parte de Héctor Yaitul es COA, el lenguaje de delincuentes. Entonces es una cuestión que es inaceptable hoy día bajo el gobierno del presidente Elwin, que Gendarmería, que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia, perdón, por el presidente Boric, y que tiene como ministro de Justicia al señor Jaime Gajardo, que es militante del Partido Comunista, de la cual depende Gendarmería, y Gendarmería entregue datos falsos a los tribunales para justificar el no traslado de Héctor Yaitul al módulo de comuneros. Y coloca que el mapudungún o mapuzungún es COA. Eso es inaceptable, es discriminatorio, es vejatorio de la cultura mapuche. Eso es claramente de un Estado colonizador, de un Estado colonial, de un Estado hegemónico, ¿no es cierto?, que pretende subordinar y aplastar a una cultura, a un pueblo, nación. Además le coloca dentro de la ficha única del condenado de que está condenado por ley antiterrorista por atentado en contra del jefe de Estado y autoridad política. Eso está en un documento público entregado por Gendarmería a los tribunales, en donde le atribuye una condena inexistente por ley antiterrorista. Y no solamente por un delito antiterrorista, de ley antiterrorista, sino que además le dice que está condenado por haber atentado en contra del jefe de Estado. Y eso no es inexistente, o sea, no tiene ninguna condena por ley antiterrorista y menos por atentado en contra del jefe de Estado. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, esa es la realidad con la que se convive cuando hablamos de la prisión política.